Buenos días, continuamos con el tema de cuerpos geométricos y hoy vamos a estudiar los cuerpos de revolución. Un cuerpo de revolución es todo aquel cuerpo geométrico tridimensional que se obtiene al girar una figura plana alrededor de una recta que llamaremos eje. Además, vamos a llamar generatriz a la línea de la figura plana que genera el cuerpo de revolución. Así, por ejemplo, podéis observar cómo este rectángulo, girando alrededor de un eje que podemos imaginar, genera el llamado cilindro. Así, por tanto, si me pidiesen dibujar su generatriz, es decir, la línea que genera tal cilindro, la elegida sería esta. En cambio, en la esfera, en esta imagen, podéis ver cómo al hacer girar un semicírculo sobre su eje, generamos una esfera. Por tanto, la generatriz será esta línea que vemos aquí. Por otro lado, para el caso de los conos, podéis ver cómo se pueden formar a partir de un triángulo rectángulo girando alrededor del eje. Esta será, por tanto, su generatriz. Y por último, esta imagen tan curiosa que vemos aquí, el mal llamado donut, en realidad en matemáticas lo llamamos toro o toroide, se generaría a partir de un círculo que gira alrededor de un eje. Entre los cuerpos de revolución más famosos destacan tres. El cilindro, que es el cuerpo de revolución formado por dos círculos iguales paralelos, que llamamos bases, y una superficie curva que los rodea. Por tanto, si nos preguntásemos si todos estos son cilindros, en este caso vemos que las bases, pese a ser círculos, no son iguales. No es un cilindro. En este caso sí que tenemos dos bases que son cilindros y son paralelas. Sí que es un cilindro. En este caso ocurre lo mismo. Y en este último, pese a que las bases son cilindros, no son paralelos. No es un cilindro. Los cilindros pueden clasificarse según sean rectos o oblicuos. ¿Cuándo un cilindro será recto? Bueno, pues si es obtenido al hacer girar la generatriz alrededor del eje, como vemos en el dibujo. Por ejemplo, en este sí que podríamos imaginarnos un eje central y, una línea, su generatriz, girando alrededor de él de forma que sí que se genera el cilindro. Este es un cilindro recto. Lo mismo sucede con este cilindro en el que nos podemos imaginar el eje y la generatriz girando alrededor de él de forma que sí que se genera el cilindro. Este es un cilindro recto. Por el contrario, este que veis aquí dibujado de rosa es un cilindro oblicuo. Y es que los cilindros oblicuos se pueden obtener a partir de un cilindro recto que es cortado por dos planos paralelos entre sí. Eso sí, los planos no pueden ser paralelos al cilindro, ya que se produciría este corte, y tampoco pueden ser perpendiculares al cilindro, ya que se obtendría otro cilindro recto. Otro tipo famoso de cuerpos de revolución son los conos, y que no son más que los cuerpos de revolución limitados por un círculo, que llamamos base, y una superficie curva. Así por tanto, si vemos estos ejemplos, este sería un cono, pues cumple lo pedido. Este no sería un cono, pues tiene dos bases. Esto sí que sería un cono, puesto que tiene una base que es un círculo y el resto es una superficie curva. Y esto, por la manera en la que está dibujado, no es un cono, aunque lo parezca ser, sino que es un poliedro formados por una gran cantidad de triángulos isósceles que coinciden en un único vértice. Lo que ocurre es que son tantas las caras, son tan numerosas que parece que sí que forma un círculo, pero en realidad es un poliedro. No es un cuerpo de revolución, no es un cono. Los conos se pueden clasificar en rectos u oblicuos en función de si son obtenidos al hacer girar la generatriz alrededor del eje, como vemos en el dibujo. En este caso, aunque nos imaginemos un eje, no conseguimos vislumbrar una generatriz que al girar genere dicho cono. Por tanto, esto es un cono oblicuo. En este caso, sí que conseguimos imaginar un eje y una generatriz girando alrededor de él, de forma que sí que se genera el cono. Esto es un cono recto. Existen, por tanto, similitudes entre los cilindros y los conos en cuanto a su clasificación y definición. Por último, tal vez el cuerpo de revolución más conocido de todos sea la esfera, a la cual podríamos definir como cuerpo de revolución
obtenido al girar un semicírculo alrededor de un eje, como vemos en el dibujo. Dentro de la esfera podríamos definir ciertas partes. Así pues, podríamos hablar de la semiesfera como la mitad de la esfera, o lo que es lo mismo, lo que queda de la esfera al haber sido cortada por un plano justo por la mitad. O casquete esférico, o lo que es lo mismo, lo que nos queda de esfera al haber sido cortado por un plano. O bien zona esférica. Bueno, pues aquella porción de esfera que queda resultado de haber sido cortado por dos planos paralelos. También de la misma forma podríamos hablar de cuña esférica o uso esférico, que sería simplemente la superficie de la cuña esférica. Algunos reconoceréis las palabras casquete, cuña o uso en función de ciertas palabras dentro de nuestro vocabulario español, como puede ser casquete polar, cuña de queso o uso horario. Pero de esto ya hablaremos otro día. Cualquier duda, sugerencia o petición de hacer ejercicios, no dudéis en escribirme. Un saludo.